de la casa. Hoy queremos presentar, nuestra compañera y amiga Lili abrió una parte de su corazón con sus pinturas, su recuerdo pictográfico, sus sueños y algunos recuerdos tan bellos. Ella también nos abre su corazón en este momento con las canciones que va a interpretar. De entrada vamos a abrir con un vals aquí escrito por Pepe. Un aplauso para Pepe, por favor. Un aplauso más fuerte para Lili, colega de la batería. Nosotros estamos muy agradecidos, estamos muy felices. Salud por todos ustedes. Y nosotros somos Momias, Luis. Se llama, lo voy a dejar que lo presente Lili, es uno de sus cuadros. Ahorita que Bueno, sí. Esta canción se llama Niyonpaki, como les comentaba hace rato, que es tiene el nombre del cuadro que está en la parte de allá. Y bueno, lo que les platiqué, de eso habla la canción Niyonpaki.
La siguiente canción. La siguiente canción se llama Intomashoka, significa el ciruelo. Y también está inspirada en el cuadro que está aquí abajo, porque mi abuelita solía, que está aquí atrás de mí, porque mi abuelita solía recostarse en los días que hacía mucho calor, recostarse debajo de un ciruelo. Y bueno, de ahí sale esta canción que se llama Intomashoka. La siguiente canción se llama Shiwalaka. Bueno, esta es una canción, una letra que yo escribí. Recuerdo a los momentos en que mi abuelita solía preparar la comida y mi hermano nos llamaba a comer. Shiwalaka significa vengan, entonces nos decía Shiwalaka, Shilacuaca, vengan, coman. De eso trata esta canción. Tres, cuatro. Tres, cuatro.
Dime. ¿Quién toca? Azúcar, azúcar. Y fuera la Celia Cruz, azúcar. Bueno, para la siguiente canción va a pasar que la compañera aquí al frente. Bueno, no vamos a decir azúcar, pero algo parecido. Algo parecido, de hecho. Preséntale de todo eso. ¿Cómo se llama Muchacha que soñé. No, ¿cómo se llama con el que hacen las territorias del dulce? Blanqueta. No, piloncillo. En lugar de azúcar vamos a decir piloncillo. Le llamamos palanqueta o piloncillo, sí. Quieren conservar la esencia. ¿Sí entendí el chiste? Esta siguiente canción se llama La muchacha que soñé, si no me recuerdo, es que me vi. Está basada en una bella historia de un noviazgo. Ya la autora, si nos quiere dar detalles acerca de él. Pero bueno, esta es una historia sobre un noviazgo. Allá en aquellos tiempos donde los novios regalaban flores, donde los novios hablaban de frente, ¿no? Y cortejaban de manera física. Ese tiempo donde veías pasar a la muchacha y te acercabas cuando agarrabas valor, ¿verdad? Porque luego los hombres, de repente por unas cosas carecemos de valor, ¿no? Entonces. Y a las mujeres les gustan los hombres Sí, bragados. de valor. Sí, Por no decir otra palabra. barbones y nada, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esta historia está basada en ese cortejo, en ese bonito momento en el que nos acercamos a preguntar el nombre. Y cuando ella es novia regalamos florecitas y los más intrépidos escribimos poesía, ¿no? Entonces, de eso trata esta canción. Ella escribe poeta con la cumbia. Inishpokaba, Tlenonitemic. Ingeniero Leo, un aplauso para él. Por favor. Bueno, sí. Bueno, se llama Inishpokaba, Tlenonitemic, es una cumbia. A tiempo Se va de a bailar. cumbia. Se va a Es que bailar. se vale bailar.
Sabores, 1, 2, 3, va. Pero no son de convergencia. Ese tal Dios nos libre. Una botanita. Gracias, señorita. Bueno, estas canciones vienen en el libro que tenemos ahí, lo pueden adquirirse. Preguntan cuánto. Preguntan cuánto. Ah, por 100 pesitos nada más. Vienen todas las canciones nuevas y también traducidas al español. Asimismo vienen códigos QR para que lo puedan visualizar con el celular y les manda un enlace a YouTube para que lo puedan escuchar. Adquieren el suyo. Bueno, no sé. Cuidados instrumentales. El corte de los sueños tenemos. Esta siguiente canción se llama El Puente de los Sueños. La verdad es que muchas de nuestras canciones tienen referencias nocturnas porque somos noctámbulos. Cenamos tarde a veces y esas cosas. 4 de la mañana. Sí, parecería chiste, pero la verdad es que sí, a veces toca cenar a esas horas o desayunar, dependiendo. La vida es cuestión de perspectiva, ¿no? Entonces, podemos decir cenar o desayunar, como ustedes gusten. Pero bueno, esta canción
canción se llama El Puente de los Sueños. Está inspirada, pues sí, precisamente en esa parte donde el sueño nos hace volar, nos hace ilusionarnos y estamos en los brazos de Morfeo. Y pues bueno, espero que les guste. Esto va a ser. Muchas gracias. Esta siguiente canción, bueno, ¿quieren otra o ya se tienen que ir? ¿Sí? ¿Seguros? Cuarto para las 8, ¿Cuarto para las 8? Jale. Una más. Yo jalo. Cuarto para las 8, jalo, sin problemas. Esta siguiente canción se llama Cabalgando al Peligro. Una vez que Lili nos platicaba acerca de una anécdota con la canción del Remolino, ahí en contra de Juan Romanzi, donde es originaria Lili y donde actualmente vivimos toda la banda, no juntos, cada quien en su casa, pero toda la banda vivimos ahí. Nos contaba acerca de esa parte donde su abuelita o las abuelitas, ¿no? Había remolinos que de repente todavía se forman y salen con las palmas a repelerlo, ¿no? A luchar con él de alguna manera. Entonces, cuando nos contaba esa anécdota, Pepe y yo nos acordamos de las películas de vaqueros, nos imaginamos así como que en el campo de Chopantla, que cuando hay baile y hay lluvia es un lodazal, pero si vas ahorita pues hay tierrita, está chido, puedes caminar sin resbalarte y eso, ¿no? Entonces nos evocaba un paisaje del viejo un poquito, ¿no? Entonces esto es Cabalgando al Peligro, espero que les guste y dice así.
tiempo, pero bueno, vamos a interpretar otra canción. Salud, salud, salud a todos. Salud. Llega nuestro libro, ahí está. Todas estas canciones son instrumentales. Algunas de estas dos canciones que hemos tocado, vamos a tocar otra blues, que se llama el Blues de las 12 AM. Canta aquí buen Beto, para que les guste. Y bueno, seguimos tocando, somos Momias Twist. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como las Momias Twist. Ahí está nuestro nombre en el bombo, para que les guste este blues. Momias. A ver si puedo cantar porque me hace falta alcohol. Digo, aplausos, aplausos, me hace falta aplausos. La memoria, ya saben, la tradicional memoria. Ah, ok. Me parece bien, claro. Bueno, pues yo creo que vamos con esta canción. Nos pedimos un blues que se llama El Blues de las Vacaciones, un tema que nos escribió un buen amigo, quizá algunos lo hayan conocido, se llama Celso Wilbert de Istenco. Claro, sí. Sí, bueno, un amigo. Gracias, señor. ¿Es agua? Es agua. Hasta me cambió la voz. Saludcita. Salud. A medianoche. Por el Wilberto que nos debería de acompañar. Wilberto. Ah, sí, un gran personaje. Este blues lo escribió él y nos permitió tocarlo, él nos dio permiso para tocarlo, para interpretarlo. Y bueno, de hecho, el día que partió, bueno, pues tuve el privilegio de tocarlo ahí, sí, ¿verdad? Y bueno, hoy lo vamos a tocar para ustedes, ojalá que les guste esta canción, es el Blues de las Vacaciones, con
con arreglo de las momias tristes. Vamos, bien. Estamos hablando del ambiente, esto es un poco de rockabilly. Quiero cantar aquí un Beto, esto se llama Carolina. Para que les guste. Vaya, Beto. A ver si es cierto, Beto. Vamos a tocar en el micrófono. Listo. Perdón, pero de repente no crean que venía borracho, ni mucho menos. Así. De repente te está saliendo la cruda. No, así soy siempre, la verdad. Ah, Ya sé. Así tengo la cara. Así tengo la cara. Con esta canción nos despedimos, muchas gracias. Somos Momias Twist, espero se hayan divertido tanto como nosotros. Esto se llama Carolina, nos vemos en la próxima.
¿Todavía hay algo de tomar? Sí. Ya le sacamos unas acamayas a Veracruzano. Por favor. No lo hacemos. Carrita. Pero si no lo hacemos. Faltaba más, faltaba menos. Adelante.